Bendiciones para todos, les habla la pastora Leymar de González. Quiero saludar a todas aquellas personas que siempre están pendientes de nuestros comentarios y nos siguen a través de nuestro canal de YouTube y del Facebook por nuestra cuenta Escuelas del Reino Eder. En esta semana nos corresponde estudiar la parashá número 46, que lleva por nombre Ekef, que se traduce, o es decir, su significado es como consecuencia. Esta parashá la encontramos en el libro de Deuteronomio, desde el capítulo número 7, versículo número 12, hasta el capítulo número 11, verso 25. Para iniciar vamos a estar mencionando una serie de episodios que se mencionan a lo largo de esta parashá. Algunos de estos son las bendiciones de la obediencia, las cualidades de la tierra de Israel, la prevención de no olvidarse del Creador, cuando Moisés en el monte Horeb y la heredad de la tribu de Leví. Antes de entrar en lo que es la parashá de esta semana, quiero hacer una pequeña introducción o recuento de lo que fue la parashá de la semana pasada, ya que viene bastante enlazada con lo que nos corresponde estudiar el día de hoy. En la parashá de la semana pasada pudimos ver lo que eran las 10 palabras o los 10 mandamientos. También el Eterno habla sobre lo que es las exhortaciones a la obediencia y ellas explican lo que el pueblo debía de hacer cuando fueran introducidos en la tierra prometida. También enseña que debían de cuidarse, no olvidarse del Eterno y de guardar cuidadosamente los mandamientos y los estatutos que el Eterno les había mandado. Esta parashá concluye entonces diciendo que Dios es un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Y el último versículo dice de esta manera: guarda los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Entrando entonces lo que es la parashá de esta semana, Moisés continúa su discurso final a los hijos de Israel, ya que les promete que si cumplen los preceptos de la Torá, van a ser prósperos en la tierra que están a punto de conquistar y de establecer, cumpliendo así las promesas del Eterno a sus patriarcas. Ahora sí vamos a entrar en el primer episodio que corresponde estudiar esta semana. Este episodio lleva por título Las bendiciones por observar los preceptos. Y nos vamos a ubicar en el capítulo 7, verso 12 de Deuteronomio. Y dice de la siguiente manera: porque sucederá que por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, también el Eterno tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Como pueden ver en la diapositiva, yo resalté 3 palabras claves o pude obtener 3 palabras que forman un triarmónico y para mí son la esencia y la clave de este primer pasaje que estamos leyendo. Estas palabras son oír, guardar y poner por obra. Bien clave y bien importante estas palabras porque constituyen el fundamento y el respaldo de Dios para nuestras vidas, y esto activa el pacto y la misericordia del Eterno. Es decir, esta parashá nos comienza siendo bien clara que para nosotros poder recibir aquellas bendiciones que nosotros queremos obtener, pues tenemos que cumplir, tenemos que oír, tenemos que guardar los preceptos del Eterno Dios y ponerlos por obra. Vamos a ver un poco más a fondo o a definir un poco más lo que son estas palabras. Por ejemplo, la palabra oír proviene del hebreo Shema, que significa oír atentamente, obedecer y discernir. Y la palabra guardar viene del hebreo shamar, que significa proteger, cuidar, atesorar y prestar atención. Y quiero aclarar algo aquí. Cuando estamos diciendo cuidar, que su significado es proteger, atesorar, prestar atención, no es porque aquello sea indefenso, sino que estamos hablando en un sentido de guardarlo, para atesorarlo y para que nadie me robe aquello. Es importante entonces que nosotros podamos prestar atención, podamos oír y podamos prestar atención a los preceptos que el Dios Eterno nos ha encomendado y nos ha dejado para nosotros poder conducirnos en esta tierra. Quiere decir entonces que el yo oír tiene que ver con un prestar atención, es decir, atentamente a aquello que el Dios Eterno nos está hablando. El guardar tiene que ver con atesorar esa palabra y ponerla
por obra. En Santiago 1, versos 22 y 25 nos enseña la Escritura: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero el que mira atentamente en la perfecta instrucción, la de la libertad, y persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en sus acciones. La palabra nos enseña que no solamente debemos de ser oidores, sino de poner por obra, de ser hacedores y de accionar en esa palabra, en esa instrucción y en esos preceptos que el Dios eterno nos ha dejado. También podemos reforzar esta información con el pasaje de Josué, capítulo 22, verso 5, que dice: solamente tened mucho cuidado de poner por obra el mandamiento y la enseñanza que Moisés, siervo del Eterno, os intimó. Amar al Eterno vuestro Dios y andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos y apegarse a Él, y servirle con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y en Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Si nosotros decimos que amamos al eterno Dios, pues también debemos de amar su palabra, debemos de amar los preceptos que Él dejó para nosotros hoy en día. Y hay algo muy importante, y es que toda la palabra, todos esos mandamientos que el Dios eterno nos dejó, todos son importantes. No debemos de hacer una división y de decir, bueno, estos son importantes y estos no. Estos sí son más relevantes, pero estos no tanto, no. Todo lo que el Dios eterno estableció en su palabra es importante, y es muy importante que nosotros lo cumplamos y lo llevemos a cabo y pongamos por obra estas palabras que Él nos ha entregado. Torá más corazón, obediencia genuina. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestro corazón está puesto en la palabra, está puesto en la Torá, como resultado vamos a obtener la obediencia genuina. El obedecer para nosotros va a ser muchísimo más fácil porque lo hacemos por amor al eterno Dios, ya que a partir del corazón es que se genera la pasión para accionar y para poner las cosas por obra. Pongamos entonces en este tiempo nuestro corazón en esa preciosa palabra, en ese tesoro que el Dios eterno nos ha dejado, para caminar en una obediencia genuina y para recibir lo que el Padre nos ha dejado en este tiempo. Luego de esto continúa diciendo el libro de Deuteronomio en capítulo número 7, cuáles son esas bendiciones por observar estos preceptos. Es decir, una vez que yo oigo, que guardo y que pongo por obra, vienen una serie de bendiciones que se mencionan. Algunas de estas son que el Eterno guardará su pacto y su misericordia contigo, que te amará, que te bendecirá, que te multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre, bendecirá el fruto de tu tierra, bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. El Eterno quitará de ti toda enfermedad. Y yo tomé esta palabra, yo tomé estas bendiciones como una proclama, porque así como lo dice acá, así como estas bendiciones pudimos leer anteriormente, esas bendiciones yo también quiero decretarlas hoy para tu vida, que si tú oyes la palabra, que si tú guardas esa palabra y la pones por obra, pues vas a recibir esto que acabamos de leer, vas a tener vida, el Eterno te va a bendecir, el Eterno te va a multiplicar, bendecirá el fruto de tu vientre, bendecirá el fruto de tu tierra. Declaro que no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tu ganado, y declaro que el Eterno quitará y apartará de tu vida toda enfermedad. Y a ti que me estás viendo, déjame decirte también que estas bendiciones están vigentes para nosotros hoy en día. El hecho de que se encuentren en el primer pacto, mal llamado Antiguo Testamento, no quiere decir que estas bendiciones eran exclusivas para el pueblo de Israel. Pues no, estas bendiciones que acá pudimos leer también están vigentes para nosotros hoy en día. También podemos recibir de estas bendiciones si caminamos en lo que ha establecido el Dios eterno para nosotros. ¿Por qué te quiero decir esto?
porque muchas veces hemos visto cómo se le ha restado importancia a estas enseñanzas del primer pacto, pero todo lo que el Eterno nos dejó, todo lo que el Padre Eterno estableció para nosotros está vigente. Por ejemplo, el Shabbat. La palabra dice en Éxodo 31, versículos 15 y 16, que 6 días trabajará el hombre, pero el séptimo día será para guardarlo, para consagrarlo para el eterno Dios, y esto será perpetuo. El Shabbat está vigente hoy en día, es uno de los preceptos que está vigente hoy en día. Por lo tanto, las bendiciones que el eterno Dios les entregó al pueblo de Israel también están vigentes para nosotros, y también podemos caminar en ella, también podemos apoderarnos de esta palabra. Continuando y avanzando en la enseñanza, el siguiente episodio se llama Recuerdo de los prodigios hechos en Egipto. Y leemos Deuteronomio 7, versos 17 y 18, que dice de la siguiente manera: Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas, acuérdate bien de lo que hizo el Eterno tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Si prestamos atención, venimos leyendo que el Eterno nos habla sobre oír, guardar, poner por obra. Luego se nos muestran, se nos enseñan las bendiciones que vamos a obtener a través de esto. Pero viene ahora y dice que si yo digo, ¿cómo podré exterminar estas naciones? Es decir, resalta algo acá, que recordemos que en el pueblo de Israel siempre fue un pueblo de dura cerviz, siempre se reflejaron quejas a lo largo de todo su recorrido, desde que salieron de Egipto, todo el tiempo que estuvieron en el desierto. Pero esta palabra yo la tomé para nosotros, yo la tomé para mi vida en este tiempo, porque así como el Eterno sacó con mano fuerte al pueblo de Israel de Egipto, en este tiempo el eterno Dios también quita y aparta cualquier circunstancia, cualquier enemigo que quiera levantarse. No importa que nosotros digamos cuán numerosos son, cuán grande es el problema, cuán grande es la dificultad, porque así como el Dios eterno lo hizo con el pueblo de Israel y avergonzó al faraón, en este tiempo yo declaro que el eterno Dios avergüenza a ese faraón que se ha venido a levantar sobre tu vida para decirte que no puedes, para hacerte creer que es mucho más numeroso, para hacerte creer que son mucho más grandes que el llamado que Dios te ha dado. Pues el llamado que el Padre Eterno nos ha entregado es más grande y más numeroso que cualquier faraón que quiera venir a levantarse. La mejor vacuna para el temor es la confianza en el Eterno. Así que el eterno Dios nos libra. ¿Por qué dice en esta parashá, o mejor dicho, en esta parashá se habla de 5 cosas para recordar? Número 1, los milagros de salvación que ellos experimentaron. Todo el camino por donde pasaron. De dónde salieron, de dónde los sacó el eterno Dios. Recordar también al Dios eterno y recordar lo que ellos eran. En Isaías 41, versículo 10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El temor es esa muralla que no nos permite avanzar en nuestro caminar con el Eterno. El temor es ese gigante que bien es ese Goliat que se levanta para que nosotros no avancemos en el llamado y en la asignación que el Dios eterno nos ha dejado. Pero es importante que nosotros podamos entender en este tiempo que el Dios eterno es suficiente, que el llamado que Él nos ha entregado es importante, que Él es suficiente. El temor es una de las estrategias que el enemigo usa para paralizarte, para detenerte y para que no avances en la asignación que el Padre Eterno nos ha entregado. El temor viene para congelarte y para decirte que no puedes, que no tienes el poder, que no tienes la habilidad y la capacidad para conseguir y para poseer esa tierra prometida. Nos levantamos en este tiempo como esos David para derrotar al Goliat, para derrotar al gigante, para derrotar el temor que se quiera venir a levantar para decirte que no puedes. Yo te digo en esta hora que si el Dios eterno te dio una palabra es porque tú tienes la capacidad y tú sí puedes. Así que no veas cuán numeroso, no veas cuán grande es el problema. Mira la palabra, obedece, escucha, guarda y acciona en esa palabra.
Continúa diciendo el libro de Deuteronomio: así hará el Eterno tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Es decir, se reafirma más el poder del Eterno Dios y lo que Él haría de hacer con aquellos pueblos de los cuales ellos tuvieran temor. Dice: no desmayes delante de ellos, porque el Eterno tu Dios está en medio de ti, como Dios grande y temible. Sigue diciendo: irá expulsando esos pueblos poco a poco, los entregará ante ti y los confundirá con gran confusión. Entregará a sus reyes en tu mano y nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente. Cuando el Eterno nos envía a una asignación, cuando el Eterno nos envía a un lugar específico, Él se encargará de que nuestros enemigos o de cualquier cosa que se quiera levantar, de cualquier gigante que se quiera levantar, no te podrá hacer frente, pues Él irá a nuestro alrededor expulsando a nuestros enemigos y dándonos la victoria delante de ellos. Así que levántate, porque el Eterno tu Dios nos ha dado la victoria. Levántate, porque el Eterno nos ha dado la victoria y nadie te podrá hacer frente. Pasando al capítulo número 8, verso número 1. Dice de la siguiente manera: todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis, y entréis y toméis posesión de la tierra que el Eterno juró dar a tus padres. Es importante entender que los mandamientos no fueron dados para limitar al hombre, sino para prolongar su vida y darle beneficios, ya que Dios nos dio los mandamientos porque son vida. Por eso los resultados de la obediencia a los mandamientos son vida, multiplicación y toma de posesión. La palabra poseer en hebreo es yaresh, que significa desalojar a los habitantes previos y poseer en lugar de ellos, heredar, conquistar, despojar, recuperar y tomar. Es decir, el Dios eterno ya había dado una palabra, que ellos iban a poseer, iba a conquistar la tierra prometida. Ya Él se lo había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y siempre estuvo allí constante esa palabra. Siempre les recordó que ellos iban a tomar posesión de esta tierra. Por ejemplo, lo vemos en Éxodo 6, verso 8, que dice: y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad, yo el Eterno. El siguiente episodio nos habla de la prevención de no olvidar al Creador. Y dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2: y te acordarás de todo el camino por donde el Eterno tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Este recordar no es para que ellos revivan los enemigos de su pasado y estos vuelvan a su presente y los limiten para poseer, para avanzar en el llamado. No, este recordar el camino por donde ellos habían andado era con el fin de que ellos no se olvidaran que el desierto no vino para matarte, sino para formarte y capacitarte para algo mayor que viene. Así que cuando estés pasando por algún desierto, por alguna prueba, alguna circunstancia difícil, recuerda que ese desierto no viene para matarte, sino para formarte y para capacitarte, porque algo mayor viene sobre tu vida. También debían recordar las palabras que el Eterno Dios les había dado. Recuerda cuáles son esas palabras que el Eterno Dios te ha dado. ¿Qué es lo que Él te ha dicho? ¿Qué es lo que ha tenido cumplimiento? Y lo que aún no ha tenido cumplimiento, pues tenlo presente. Tenlo presente y no te olvides de aquello. También debían recordar, y es importante entender, que no es con nuestras propias fuerzas, sino con las fuerzas del Padre Eterno. Ellos debían de estar claros y debían de estar bien ubicados, que no era con sus fuerzas que ellos habían salido de Egipto y que habían sobrevivido todo este tiempo en el desierto. Ellos debían estar bien claros que eran con las fuerzas del Dios Eterno, que había sido su mano, que había sido su misericordia, que los había sustentado durante este tiempo y que los había sacado de Egipto.
y recordar las bondades del eterno Dios en medio de los problemas. El pueblo de Israel, el eterno Dios, desde que lo sacó de Egipto, pudimos ver sus maravillas, pudimos ver que lo sustentó como maná en el desierto, pudimos ver que la nube los seguía de día y de noche, tantas cosas que el eterno Dios hizo por ello. Es importante que recordemos esas bondades que el Dios eterno ha hecho sobre nosotros. Dice luego el verso 4 del capítulo número 8, tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Guarda pues los mandamientos del eterno tu Dios, andando en sus caminos y temiéndoles, porque el eterno te introduce en la buena tierra, en la cual no comerás pan con escasez, ni te faltará nada. Y algo muy importante, comerás y te saciarás y bendecirás al Eterno por la buena tierra que te ha dado. Y esto lo quise resaltar y lo quise colocar en amarillo. Qué fácil es a veces que nosotros podamos acordarnos del Eterno y podamos bendecir su nombre, podamos adorarle cuando estamos pasando por alguna circunstancia difícil. Pero aún más importante es bendecir el nombre del Eterno cuando Él nos da la provisión, cuando Él nos da las bendiciones, cuando estamos en abundancia. Allí es aún más importante bendecir su nombre. Por eso Él les dice: todo esto que les viene diciendo, yo lo sustenté, su ropa no se desgastó, guarden mis mandamientos, pero bendigan el nombre del Eterno. El pueblo caminó en una dimensión de lo eterno Dios. Él les hizo tener hambre, pero lo sustentó con el maná. Y algo muy importante que se menciona en esta parashá es que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca del Eterno. Lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, lo circunstancial, eso es pasajero, eso es efímero. Debemos de estar enfocados y concentrados en la obra y en la palabra que sale de la boca del Eterno. Y si nosotros alineamos nuestro corazón a su palabra, a sus preceptos, a obedecerlos y a caminar en ellos, pues Él se va a encargar de nuestras necesidades y de lo que nosotros tengamos en nuestro corazón. Pero es importante entender esto y bendecir el nombre del Dios eterno. Continúa diciendo: cuídate de no olvidarte del Eterno. Enfatiza mucho en esto, se menciona mucho la palabra cuídate de no olvidarte del Eterno. Guarda mis mandamientos, escucha. En esta parashá podemos ver que se nos hace bastante énfasis, que se resalta bastante el no olvidarnos del Eterno, el cuidar de no olvidarnos del Eterno y el de guardar sus preceptos. Luego dice que no se enorgullezca tu corazón y te olvides que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te sustentó con maná en el desierto. No digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es ese exceso de estimación hacia uno mismo y hacia sus propios méritos. Por lo tanto, el orgullo lo que hace es endurecer el corazón del hombre y es una forma de idolatría, para que una persona solamente esté pendiente de ella misma y de sus intereses, y ese sea su centro, ese sea su entorno. Por eso se hace mucho énfasis en que no creas que fue por tu justicia, no creas que fue por tu mérito, que no se enorgullezca tu corazón diciendo que fue por tus fuerzas, sino por la obra, por la misericordia y por la gracia del eterno Dios. En Deuteronomio 8, versículo 18, les dicen luego: mas acuérdate del Eterno tu Elohim, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. El Dios eterno es el que nos da el poder, Él es el que nos da las estrategias, la sabiduría y las habilidades para hacer las riquezas. No era el pueblo, no era con sus fuerzas y con sus sabidurías que ellos iban a obtener algo, que ellos iban a multiplicar algo, que ellos iban a hacer crecer algo. Era con las estrategias que el Dios eterno les había dado y les iba a seguir dando.
Así que si en este tiempo el Dios eterno te ha dado una palabra específica, para un tiempo específico, ya sea para un negocio, pues esa estrategia te la está dando el Dios eterno. No quieras aplicar tu propia sabiduría. Deja y aplica lo que Él te ha dicho, porque si Él te ha dado ese diseño es porque de esa manera se debe de llevar a cabo el diseño y esa estrategia viene de parte de Él. El siguiente episodio es Moisés en el monte Horeb y en este episodio se relata lo que es la rebelión de Israel. Todas las veces que ellos se rebelaron, que no creyeron, que murmuraron. Comienza con lo que es la rebelión en Horeb. Y les dice el Eterno que no era por su justicia que Él les había entregado la tierra prometida, ya que en varias oportunidades desde que salieron de Egipto habían provocado a ira al Eterno. Cuando Moisés subió al monte para recibir las tablas del pacto, pues él estuvo allí 40 días y 40 noches. Al cabo de estos días, o al culminar, al cumplirse esto, el Dios eterno le dice que descienda, porque el pueblo se había corrompido y había desviado su corazón. Es decir, acá vemos el evento de lo que fue el becerro de oro. Ellos se hicieron un becerro de oro, pensaron que Moisés no iba a volver y necesitaban inclinar su corazón a algo. Cuando Moisés desciende, luego dice que él tomó las tablas en su mano y las quebró ante sus ojos, y que tomó el becerro y lo quemó hasta pulverizarlo. También se dice cuando el Eterno los envía a Cades Barnea para que subieran y tomaran posesión de la tierra. Recordemos acá el episodio de los 12 espías, que solo 2 dieron un buen reporte y los otros 10 se dejaron llevar por lo que su corazón estaba viendo. Es decir, sí reconocemos que la tierra es buena, que es tierra que fluye leche y miel, pero hay gigantes, pero la ciudad es amurallada. Y concluye diciendo, entonces, rebelde habéis sido al Eterno desde el día que os conocí. Luego de todos estos acontecimientos y del suceso del becerro de oro, dice que Moisés se postró delante del Eterno e intercedió por ellos. Fue ese mediador. Y el Eterno Dios le dijo, lábrate 2 tablas de piedras como las primeras y sube al monte, porque voy a escribir en ella las palabras que estaban escritas en las primeras. También le dijo que se hiciera un arca de madera de acacia para que cuando descendiera del monte colocaran allí las tablas. Luego se habla de la heredad de la tribu de Leví. Dice Deuteronomio capítulo 10 versículo 8. En aquel tiempo el Eterno apartó la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto del Eterno y para que estuviera delante del Eterno sirviéndole y bendiciendo en su nombre hasta el día de hoy. Si detallamos algo, se habla primero de la rebeldía del pueblo, luego cuando el Eterno les vuelve a dar las tablas de la Torá, y ahora se nos habla sobre la heredad de las tribus de Leví. ¿Por qué esto? Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, el Eterno consagró a los primogénitos. En el evento de la muerte de los primogénitos, recordemos que los primogénitos de Israel no murieron y el Eterno los apartó para él. Ahora, cuando pecaron, acá en lo del becerro de oro, pues el Eterno escoge a la tribu de Leví para consagrarlo para él, para su servicio. Y es por eso que la tribu de Leví se cuenta en sustitución de los primogénitos cuando vemos el censo. La tribu de Leví fue escogida entonces para llevar el arca, para estar delante del Eterno, para servirle al Eterno y para bendecir su nombre. Siguiendo con el capítulo número 10, verso 12. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide el Eterno tu Dios de ti? Que temas al Eterno tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes sus mandamientos y sus estatutos para que tengas prosperidad. Ahora, esto era solo para el pueblo de Israel.
El eterno Dios también demanda esto de nosotros hoy en día. El eterno Dios también demanda de que tengamos temor de Él. Y cuando hablo de temor es en el buen sentido de la palabra, es de esa reverencia a Él. De que andemos en sus caminos, en su palabra, de que le amemos, que guardemos sus preceptos y que le sirvamos con todo nuestro corazón. Dice luego esto: circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. La circuncisión del corazón tiene que ver con la anulación de todo aquello que te impide que tu corazón sea sensible. Es decir, esto está relacionado con el amor a la Torah y a la obediencia. Todo aquello que impide que seamos sensibles a la voz del Eterno, a lo que Él nos está hablando, debemos de desligarnos de aquello. En Jeremías 31:33 nos dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, declara el Eterno, pondré mi Torah dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. El Eterno Dios pone su Torah dentro de nosotros, dentro de nuestros corazones. Así que, gente hermosa, caminemos en ella, pongamos por obra esos preceptos, pongamos por obra esa hermosa palabra que el Dios eterno nos ha dejado. Entreguemos nuestro corazón a Él para que pueda salir de nosotros todo aquello que nos impide apegarnos a su palabra, para que todo temor que nos impide avanzar cada día más en el cumplimiento y en la asignación de nuestro llamado pueda quedar a un lado y podamos caminar en ese puente y en esa palabra direccional que el Padre nos ha dado. El último episodio dice: más cualidades de la tierra prometida. Lo vemos en Deuteronomio capítulo 11, verso 11, 12, 14 y 15. Dice: la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual el Eterno tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos del Eterno tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Cuando el eterno Dios nos da una palabra, nos da una promesa, Él va a resaltar esas cualidades. Así como acá podemos ver que se resaltan las cualidades de la tierra prometida, en el cual el Eterno nos iba a introducir. Asimismo, cuando Él nos da una palabra, pues Él resalta esas cualidades. Y también lo pude ver de otra manera. Y es que hay veces que el eterno Dios nos envía a trabajar en la vida de una persona, y esa persona es esa tierra que hay veces no sabe cuáles son esas cualidades, pero nosotros debemos de ayudar a esa persona a ver cuáles son esos dones, esas cualidades que el Eterno les ha dado y ha puesto sobre él. Y por último, finaliza diciendo el capítulo número 11 de Deuteronomio: por tanto pondréis estas mis palabras sobre vuestro corazón y sobre vuestra alma, y las ataréis por señal sobre vuestra mano, y vendrán a ser como frontales entre vuestros ojos. Las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, ya sea sentado en tu casa o andando por el camino, al acostarte o al levantarte. Muy importante tener esto en cuenta, que el enseñar a nuestros hijos, aún desde pequeño, a instruirlos en la palabra del eterno Dios. Y es que la palabra nos enseña que si instruyes al niño en mis caminos, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y es que esta responsabilidad de instruir a los hijos no debemos de dejársela que si a los maestros del colegio, que si a la maestra de la congregación. Es responsabilidad de los padres en todo tiempo y en todo momento instruir a los hijos, instruir a los niños en los caminos y en los preceptos del Dios eterno. Pues entendemos y sabemos que el mundo está muy corrompido y que el enemigo buscará filtrarse a través de los niños, a través de los jóvenes de diferentes maneras, con el internet,
Todos los niños hoy en día tienen celulares y él buscará filtrarse de cualquier manera. Así que es importante, padres, que le dejemos esta enseñanza a los niños hoy en día, que le dediquemos el tiempo para instruirlos en los caminos que el Dios eterno nos ha dejado. Así que para concluir, yo quiero dejarte la perla que esta enseñanza y que esta parashá pudo dejar para mi vida, y es la importancia de oír atentamente los preceptos del eterno Dios, de guardarlos, de atesorarlos en mi corazón y de ponerlos por obra, de accionar en aquello, la importancia de recordar todo lo que el eterno Dios ha hecho en mi vida, desde que Él me llamó, todo lo que ha hecho en mi vida y aún hasta donde me ha traído ahora. Así que yo espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Shabbat Shalom.